Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero darte la bienvenida a Comunidad Será, una comunidad en donde hemos decidido alejarnos de todas las tradiciones que generación tras generación se nos han venido heredando. Y estamos haciendo una invitación al regreso, una invitación al retorno. Te estamos pidiendo, regresa a las Escrituras, regresa a la base bíblica. Libérate de todos los dogmas y todas las tradiciones impuestas por los hombres. Así es que nosotros estamos haciendo un llamado muy parecido al que en su momento hicieron los profetas, muy parecido al que en su momento hiciera el mismo Jesucristo, al que en su momento hicieran los mismos apóstoles. Te estamos haciendo una invitación a que recapitules aquello que te han dicho que es verdad. Te estamos lanzando un reto, te estamos diciendo, escudriña las Escrituras. Así es que, una vez más, te doy la bienvenida. Y antes de iniciar, quiero pedirte de favor que nos acompañes a hacer una oración el día de hoy, para lo cual te voy a pedir que cierres tus ojos y que me acompañes en esta oración. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias de que nos has permitido llegar hasta este día. Gracias, Padre, por toda la provisión recibida durante la semana. Gracias por el techo, gracias por la comida. Gracias, Señor, por los favores recibidos de tu parte durante toda la semana. Gracias también, Señor, por la disposición que has puesto en nuestro corazón para escuchar tu mensaje. Gracias, Padre, porque nos das los medios necesarios para poder transmitir tu palabra. Yo te pido, Señor, que el día de hoy nos acompañes, que el día de hoy nos guíes, que el día de hoy nos direcciones, que nos des la oportunidad de entender una porción más de tu palabra, que nos des la oportunidad de entender una porción más de tu escritura, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú nuestro Maestro, porque nosotros somos como niños, y queremos que tú, que eres nuestro Maestro, nos tome de la mano y nos conduzca, Señor. Que nos lleve a ese lugar en donde sabemos que hay aguas de reposo, en donde sabemos que seremos apacentados por nuestro Maestro. Señor, te pedimos que durante este estudio pongas en nosotros un espíritu de aprendizaje, un espíritu de humildad, que pongas un corazón disponible, Señor, para que tu semilla caiga en buena tierra. Que abras nuestros oídos, Señor. Que nos libres de los afanes, que nos aísles de nuestras responsabilidades, Señor. Que nos enseñes a aprender, que nos enseñes a ser buenos discípulos. Yo todo esto te lo pido, Señor, en el nombre y en los méritos de tu Hijo, Jesucristo de Nazaret. Amén. Ok, te voy a pedir que abras tu Biblia y que busques el Evangelio de Juan, capítulo número 5. Evangelio de Juan, capítulo número 5. Y bueno, pues nuestras recomendaciones son siempre que cuando tú llegues a uno de nuestros estudios, que llegues con Biblia en mano para que vayas siguiendo con tu propia lectura aquello que nosotros de este lado del micrófono vamos a leer. De esta forma tú te aseguras que verdaderamente estamos leyendo aquello que decimos que leemos. ¿Ok? Evangelio de Juan, capítulo 5. Nos vamos a ir al versículo número 30. Antes de iniciar con la lectura, te voy a dar un poco del contexto. Aquí Jesucristo está hablando con unos judíos que reprueban el hecho de que Jesús hubiera sanado a un paralítico que se encontraba a la orilla del estanque de Betesda en un día de reposo, en un día de Shabbat. Como siempre, el Shabbat fue uno de los temas más polémicos que Jesucristo enfrentó. En varias ocasiones se enfrentó con fariseos, con escribas, con saduceos, en donde, de alguna manera ellos decían, la interpretación que ellos tenían, la interpretación de la época, era que no era lícito sanar enfermos en el día de reposo. Sin embargo, en el momento que Jesucristo lo hace, en ese momento nosotros, que somos discípulos de Jesucristo, pues nosotros nos damos cuenta que sí es lícito sanar en día de reposo. Ok, entonces Jesucristo nunca transgredió el Shabbat, como muchos por ahí lo dicen. Jesucristo no rompió el Shabbat. Jesucristo enseñó a guardar el día de reposo. Jesucristo nos enseñó cómo es que se tiene que guardar un día de reposo. Y un razonamiento muy sencillo alrededor de esto nos lleva a esta conclusión. ¿Por qué? Porque si Jesucristo hubiera transgredido el Shabbat, entonces hubiera estado violando el cuarto de los 10 mandamientos que hasta ese entonces Dios había dado a conocer a través de su siervo Moisés.
Si nosotros decimos que Jesucristo es el Cordero de Dios, el Cordero perfecto de Dios, que quita el pecado del mundo, entonces nosotros sobreentendemos que Jesucristo no pecó. Y si no pecó, quiere decir que cumplió la ley o los mandamientos que se dieron a conocer a través de Moisés al pie de la letra. Es decir, los cumplió de una manera precisa, de una manera correcta. Así es que, por lo tanto, Jesucristo no pudo haber violado el día de reposo. Si lo hubiera violado, simplemente no hubiera podido ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. Entonces, sin embargo, después de haber sanado a este paralítico, se desata una polémica y Jesucristo responde de la siguiente forma. Nos vamos a ir hasta el versículo número 30 y yo voy a empezar la lectura del versículo 30. Te voy a pedir de favor que me sigas con tu Biblia. Juan capítulo 5, versículo 30. Dice de la siguiente forma: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Aquí Jesús dice, yo no me mando solo. Y después va a explicar a su manera quién es el que le da órdenes. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Jesús no se está aislando de su Padre. Aquí Jesús no se aísla de Dios, ni tampoco de la palabra de Dios. Aquí dice, si yo diera testimonio de mí mismo, si yo trajera otro mensaje, entonces mi testimonio no sería verdadero. Esto nos ayuda mucho a entender que Jesucristo no vino a hablar de cosas diferentes a las que su Padre ya había hablado a través de los escritos de Moisés. Aquí mismo Jesucristo dice, si yo hablara de otras cosas, si yo diera testimonio de otras cosas, entonces mi testimonio no sería verdadero. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Aquí Jesús dice, para hablar acerca de mí hay otro. ¿Quién? El versículo 33 lo dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Aquí lo que está diciendo es, Juan habla de mí, pero yo no hablo de ningún hombre. Y después explica de quién habla Jesús. Pero recuerda que antes Jesús afirmó, yo no vengo a hablar de mí mismo. ¿Ok? Entonces eso derriba completamente aquello que dicen que Jesús vino a fundar una nueva religión o que Jesucristo vino a modificar lo que había sido dicho por su Padre. Eso no es cierto. Jesucristo dice, yo vengo a hablar lo que mi Padre ya habló. Versículo 35 dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Aquí Jesucristo está simplemente resaltando la labor del que lo había anunciado, es decir, de Juan el Bautista. Versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Aquí Jesús cierra el concepto que había abierto en el versículo 34, aclarando que Jesús no se anuncia a sí mismo. Para eso estuvo Juan. Él anuncia al Padre, al Dios eterno, y dice, mis obras lo demuestran. ¿Sí? Entonces aquí Jesucristo está diciendo, para aquellos que no conocen el mensaje de Jesús, aquí Jesucristo está explicando acerca de su propio mensaje. Dice, yo hablo de mi Padre y mis obras lo demuestran. ¿Sí? Versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Fíjate bien aquí, en este versículo 37 es muy importante. Debemos poner atención a esto porque Jesús empieza a plantear, ya dijo que Juan daba testimonio de él, pero ahora dice, hay otro que también da testimonio. ¿Quién? Él dice, el Padre. Pero inmediatamente aclara, nadie lo ve y nadie lo oye. ¿Por qué aclara esto Jesucristo? Fíjate bien, para evitar conceptos abstractos, filosóficos, humanistas, para evitar todo lo que hoy se dice respecto a escuchar a Dios,
Jesús está a punto de aclarar cómo es que el Padre da testimonio de Jesús. ¿Cómo? Vamos a continuar con la lectura. Versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí está cerrando una vez más el concepto que abrió en el versículo 36 y termina diciendo, el Padre da testimonio de mí y lo hace a través de las Escrituras. No lo hace a través de conceptos mentalistas, irracionales. Al mismo tiempo, Jesús también nos hace una exhortación para escudriñar, para estudiar las Escrituras. Entonces, con esto, Jesucristo está acabando con un concepto que actualmente se maneja dentro del cristianismo acerca de un término al que ellos llaman una especie de revelación sobrenatural. Hay unos ministros, unos autonombrados ministros cristianos, y en muchas ocasiones se autonombran pastores o incluso llegan a autonombrarse apóstoles. Ellos dicen que la revelación sobrenatural es el conocimiento de Dios descubierto a nuestro espíritu, que se recibe por medio de ver, oír y percibir espiritualmente. Esto, según ellos, es lo que en lenguaje místico se llama percepción espiritual. Revelación es saber algo de repente, sin haberlo estudiado o aprendido por los sentidos naturales. Este conocimiento solo es dado por el Espíritu Santo, eso dicen ellos. Para sostener este concepto, toman el ejemplo de Pedro cuando recibió la revelación de que Jesús era el Mesías, porque el Padre se lo reveló por el Espíritu Santo. Dicen, este es un pasaje que se encuentra en Mateo 16, 17, que dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ellos toman este ejemplo y dicen, bueno, ya ves, Pedro ahí recibió esta percepción espiritual sobrenatural. ¿Cómo tendríamos que entender este acontecimiento que efectivamente está registrado en la Biblia? ¿Acaso fue una percepción espiritual extraordinaria la de Pedro, la que le permitió descubrir esta verdad? Por supuesto que no. Este es solo uno de los tantos casos de cómo un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto para decirle al creyente, no estudies, no es necesario, solo créeme a mí y el Espíritu te hablará. Todo te llegará por una especie de percepción espiritual. Esto es lo que hace casi imposible dialogar con estas personas que se dicen creyentes. ¿Pero creyentes en qué? ¿Creyentes en la Biblia? Yo no lo creo. Porque siempre que intentas razonar con ellos en cuanto a los escritos sagrados, te dicen, a mí el Espíritu me lo revela. Esto es el lamentable resultado de su pobreza espiritual basada en la ignorancia. La ignorancia siempre ha sido el recurso mejor aprovechado de Satanás para alejar al hombre de la verdad. Primero, la Iglesia romana, la llamada Iglesia católica, prohibió que la Biblia fuera traducida a otro lenguaje que no fuera el latín. Incluso persiguió y mató a gentes, aquellos que se atrevían a traducir la Biblia. Familias enteras fueron asesinadas por tener Biblias impresas en sus casas. Además, el derecho a interpretar la Biblia era exclusivo de los líderes de la Iglesia romana. Así podían influir y controlar a las masas a través de la ignorancia. Hoy, en pleno siglo XXI, los métodos para fomentar la ignorancia se han modernizado. Actualmente ya no recurren a la Santa Inquisición. Hoy se mezclan mentiras con verdades para desvirtuar la buena guía, confundiendo a las personas y empujándolos hacia la ignorancia. Ellos dicen, fíjate bien lo que dicen, ellos dicen, la revelación es saber cosas que de otro modo usted no sabría. Es ver los hechos antes de que sucedan y percibir las cosas sin haberlas aprendido. Es la mente de Dios descubierta o develada al ser humano para que el hombre pueda ejercer dominio sobre tiempo, espacio y materia. Esto, querido hermano, podría incluso ser catalogado como espiritismo. Así es.